tardes, amigos participantes nacionales e internacionales. Sean bienvenidos a la primera clase del curso de dificultades de aprendizaje. Le recordamos a los participantes que puedan dejar sus consultas en la sesión de comentarios para que puedan ser resueltas al finalizar la capacitación. Este curso está organizado por el Grupo Educativo Capacítate Perú, junto con la licenciada Jenny Osorio, psicóloga, maestra en psicología educativa, psicoterapeuta Gestalt, psicoterapeuta de niños y adolescentes, terapeuta cognitivo-conductual, terapeuta de pareja, directora de Tiempo de Fluir, docente en Gestalt Perú y asesora de internos de psicología en aprendizaje CIATA. A continuación, daré el paso a la licenciada Osorio para que pueda iniciar. Licenciada Osorio, ya puede iniciar con la capacitación. Muy bien, muchas gracias, Dayana. Bien, entonces hoy día vamos a compartir un tema de interés en el cual vamos a enfocarlo desde el lema, ¿no? Aprender sin barreras, abordaje integral de las dificultades de aprendizaje, porque vamos a dar una mirada integral visualizando diferentes aspectos. Como nosotros sabemos, la dislexia como una dificultad de aprendizaje, dentro de las estadísticas es uno de los problemas o dificultades de aprendizaje que está más prevalente o que tiene mayor porcentaje en el ámbito escolar, en el cual es importante justamente varios aspectos, según diferentes autores. Uno de los factores importantes en esta temática y en este abordaje es motivar al niño a comunicarse. Y muchas veces esto no se hace de la manera correcta porque de alguna u otra forma tratamos de facilitar al pequeño la interacción. Entonces, es importante, por ejemplo, cuando el niño quiere algo y te dice eso, ¿no? Decirle esto es celular, ¿no? Decirle un poco pausado, nombrarlo por su nombre y tratar que el niño lo pueda vocalizar, ¿no? Porque de alguna u otra manera nosotros aprendemos por imitación también, ¿no? Entonces, una de las cosas que se tiene que motivar dentro de esta interacción con el niño es a comunicarse, ¿sí? Porque por medio de la comunicación justamente vamos a lograr que esta capacidad lectora se pueda mejorar, se pueda fortalecer y después visualizarlo justamente en la ortografía o en la escritura. Y muchas veces, por cuestiones de las diferentes actividades diarias dentro de la interacción con el niño, más que nada en esta primera etapa del desarrollo del niño, entre 0 a 6 años aproximadamente, una de las actividades de repente que están más fáciles para poder distraer al niño es la televisión, son los videojuegos, el uso de la tecnología hoy en día. Y esto, eh, cuando es no a la edad apropiada o uso desmedido, no aporta justamente algo positivo dentro de este desarrollo del ser humano. Más bien, de lo contrario, le podría perjudicar, ¿no? Entonces, es también importante mencionar estos aspectos como parte introductoria. Ahora, si nosotros visualizamos un objeto, ¿no? Que podría ser la foto de repente de un lente, ¿no? De un anteojo, que tengo uno.
Si yo lo muestro de esta manera o volteado, no deja de ser un lente, ¿no? Tiene la misma función. Lo que no pasa justamente cuando se trata de identificar los fonemas, ¿no? Como usualmente la B, la P. Si nosotros rotamos la B, dependiendo si es hacia la derecha o hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, va cambiando su forma. Y al cambiar la forma, cambia el significado también de la palabra, ¿no? Entonces, de ahí la diferencia. También es importante mencionar en forma general algunas otras dificultades, ¿no? Cuando se trata de articular fonemas, que le llaman dislalia, el cambio de, en vez de decir loro, se dice lodo, o a veces también puede presentar algunas lesiones a nivel físico que perjudica justamente eh, poder pronunciar bien las palabras, ¿no? Lo que le dicen diglosia, y después también la articulación de sonidos, ¿no? Por ejemplo, en vez de decir niño, dicen niño, ¿no? Entonces hay algunos aspectos que es importante tener en cuenta en esta temática. Entonces ahora, mm, sabemos que en base a este tema, si nosotros buscamos en los repositorios diferentes investigaciones científicas, la mayor cantidad cuando nosotros colocamos dificultades de aprendizaje, la mayor cantidad de estudios están enfocados en el tema de la dislexia. Entonces nosotros nos preguntamos qué es la dislexia, ¿no? Como habíamos dicho anteriormente, es una dificultad de aprendizaje que se centra principalmente en esta dificultad de leer. Y a la hora de no poder leer correctamente, nos dificulta la comprensión, nos dificulta también la escritura, ¿no? Confundir estas formas al no realizar correctamente los trazos. Y todo esto en algún momento se va a ver visualizado en el rendimiento escolar. Y esto después trae como consecuencia otros aspectos, los cuales vamos hoy día justamente a compartir. También en base a esta temática, a pesar de que hay ahora ya muchas investigaciones con respecto a la dislexia o a esta dificultad, hay también muchos mitos, ¿no? Es por eso importante trabajar desde la prevención, desde la psicoeducación, para poder justamente tener la información oportuna frente a esta dificultad. Una de ellas es, la dislexia solo afecta a niños. Muchas veces podemos encontrar algunos casos de que no fue diagnosticado eh, a tiempo y esto aún va a estar visible en su edad adulta, ¿no? Hay investigaciones que nos hablan o sea, sobre esta situación en universitarios. Por otro lado, es algo que siempre va a estar presente. La persona va a estar siempre presente con respecto a la dislexia, ¿no? Porque también dicen que la dislexia sí se cura, ¿no? Cuando es adulto. No es curable porque no es una enfermedad, ¿no? Entonces es un trastorno, ¿no? Es una dificultad, ¿no? La cual va a estar presente en su vida, ¿no? Solamente que abordándolo justamente a tiempo, esto va a ser mucho más fácil de poder manejarlo y sobrellevarlo. Y poder justamente mejorar esta interacción en todos sus aspectos, ¿no? Tanto social, cognitivo, conductual. Ahora, otro mito que podríamos nosotros escuchar es la dislexia es solo confundir letras como B y D.
Y nosotros sabemos que dentro de lo que es los componentes del lenguaje, tenemos algunos aspectos como, por ejemplo, los elementos justamente del lenguaje, ¿no? Como la conciencia fonológica, la decodificación, la fluidez y otros. Después también mencionan, son brillantes para las matemáticas. Podría ser que hay algunos que sí, ¿no? Sobresalen en esta capacidad, pero también hay otros casos de que por esta dificultad de confundir las letras, ¿no? También tienen dificultad en reconocer los números, el cual se ve visualizado justamente en esta dificultad con las matemáticas, ¿no? A la cual le llamamos discalculia. Entonces, hay también una posibilidad que pueda ser bueno, ¿no? Y desarrolle esta capacidad, pero en otros también se les perjudica justamente poder identificar los números. Se puede mejorar por sí solo, no, es necesario justamente trabajar en una intervención oportuna, ¿no? Tener de repente nuevas estrategias para poder trabajar con el niño dentro de la interacción. Y en algunos casos, si fuera posible, muchas veces tienen un profesor que les ayuda al refuerzo. Otro mito que podríamos también escuchar es que con letras mayúsculas se lee mejor. Entonces, esto no es del todo cierto, ¿no? Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que cuando se trata de letra cursiva, hay una diferenciación de una letra a otra, ¿no? Y esto podría ser que de alguna u otra manera dificulte más justamente la lectura de la misma. Pero es importante justamente que la persona, el individuo o el niño se adapte justamente a reconocer justamente las letras en cualquiera de sus formas. ¿Sí? Inglés a los alumnos de dislexia es otro aspecto también que muchas veces lo podemos escuchar. En el español se podría decir que eh, hay una facilidad ya que nuestro sonido de las letras justamente tienen un solo sonido, a diferencia cuando estudiamos un idioma extranjero, ¿no? Cuando estudiamos un idioma extranjero, nosotros podemos encontrar que una letra puede tener diferentes sonidos, entonces esto podría dificultar aún más. Por eso que dentro de los estudios de investigación hay uno de ellos que habla sobre justamente los hispanohablantes cuando se van al país, por ejemplo, como Estados Unidos, que tienen que aprender el inglés, ¿no? Eh, y ellos justamente se les dificulta, ya que van justamente con una dificultad de aprendizaje, como la dislexia, y eso se les dificulta aún más. Entonces, su inserción dentro de la interacción en ese país se hace un poquito más prolongada, ¿no? Algunos dicen, es que él debería forzarse más, no pone de su parte. Y en realidad tampoco es cierto, ya que los niños, justamente por esta edad que tienen, ¿no? Ellos están en esa necesidad de descubrir el mundo, ¿no? Están prestos a aprender. Entonces esto no quiere decir que ellos no pongan de su esfuerzo o no tengan interés o que lo hagan de repente por llamar la atención, no, sino que simplemente es algo que necesita ser atendido. Aparte de ello, y que es algo que lo vamos a ver más adelante, es importante no etiquetar a los niños con esta consigna, es un disléxico, ¿no? O de repente tratarlo de alguna manera que se sienta eh, mermada su autoestima. ¿Sí? Eso también es importante tener en cuenta. Vamos a pasar al otro. Como nosotros sabemos, ¿no? La dislexia, eh, hay muchos autores
pero este es uno de los más indicados. Tenemos dos tipos de dislexia, la adquirida y la evolutiva. Eh, una de ellas es justamente adquirida por alguna lesión cerebral, ¿no? Y la evolutiva es la que nosotros vamos a ir observando o, o reconociendo justamente en el tiempo. Y más que nada esto lo podemos observar entre los 5 a 6 años, porque cuando el niño nace, uno de sus primeros ambientes eh, de interactuar a nivel social viene a ser la familia. ¿Sí? Pero después, a partir de los 5 o 6 años, ya tienes que interactuar con otro ambiente diferente. Y este ambiente diferente justamente es el preescolar. Y es ahí donde van a adquirir algunos conocimientos y dentro de estos conocimientos justamente está las letras, los números, ¿no? Escribir algunas palabras. Entonces es ahí donde nosotros podemos ya ir visualizando con mayor prevalencia o va a ser mucho más notorio, ¿no? Que hay algún problema de aprendizaje o alguna dificultad de aprendizaje. Y después, cuando ya pasa a primero de primaria, esto justamente puede ser que a los padres, el docente llame a los padres y les haga esta observación, ¿no? Que no reconoce bien, que hay alguna dificultad, o lo vamos a visualizar de repente en las notas, en el rendimiento escolar. Entonces es posible también que lo visualicemos por ese momento. Entonces, eh, también podríamos hablar de la importancia de conocer algunos signos para poder dar una intervención oportuna y una intervención temprana. Como nosotros sabemos, cualquier intervención temprana, los resultados son mucho más exitosos. Ahora, ¿cuáles son esos signos? Cuando cambian una letra por otra, ¿no? Son uno de los signos, tenemos muchos, pero estos son los más frecuentes, que cambia una letra por otra, como vimos a un inicio, ¿no? Cuando rotamos la B se puede convertir en P y si la seguimos rotando se puede convertir en Q. ¿No? Después también cuando hay ese problema eh, en la memoria verbal, no retenemos justamente las formas, brazos, después también nuestra eh, va a ser como consecuencia de esto, como una causa-efecto a todo ello, va a haber una lectura poco fluida. ¿No? Y también podríamos observar que va a haber algunos problemas de atención. Entonces son algunos signos tempranos que se pueden visualizar en el. Aquí les quise facilitar justamente una tabla donde nos menciona la cantidad de palabras que se pueden ir desarrollando de acuerdo a edades. Es importante también saber esto, ¿no? En un niño, por ejemplo, de preescolar o de primero de primaria, viene a ser más o menos 70 palabras que ya tienen que ir o sea, interactuando. Ahora, dentro de lo que es la intervención oportuna y exitosa, es importante también tener algunos aspectos, una planificación con respecto a, lo que, al problema, en este caso a esta dificultad de aprendizaje, teniendo en cuenta que estas intervenciones en de una persona a otra tiene que ser individual, ¿no? Porque cada individuo, cada persona tiene una dificultad y una carencia o una intensidad en lo que hay que trabajar diferente. Entonces es por ello que esta intervención tiene que ser individualizada. Después también eh, y planificar cuáles son estas estrategias, ¿no? Que vamos a utilizar justamente dentro de esta intervención oportuna. Y también es importante la frecuencia, porque cuando nosotros, por ejemplo, queremos aprender algo, y esto nosotros
todos lo hemos vivenciado. Por ejemplo, cuando queríamos aprender la tabla de multiplicar, era la repetición la que nos permitía en algún momento aprender la tabla, ¿no? La diferencia es que algunos de repente íbamos a un ritmo diferente y lo aprendíamos más rápido, y otros íbamos a otro ritmo diferente y se aprendía más despacio. Pero acá lo importante es la repetición. Entonces nosotros, si queremos lograr también éxito dentro de esta intervención, ¿no? Para poder reconocer los fonemas, los grafemas, después ir haciendo palabras y después ir formando oraciones, y que estas oraciones estén bien estructuradas, tiene que ver una frecuencia, justamente. Quizás fuera posible de lunes a viernes, o 2 o 3 veces a la semana, ¿no? Tiene que ver una frecuencia. Eso es muy importante. Y también es importante ser flexible, porque, como les había mencionado, no todos vamos a ir a un mismo ritmo. Entonces, es ahí donde justamente tenemos que tener en cuenta que es posible que algunos demoren un poco más, ¿no? Y otros justamente logren eh, algunas metas o algunos objetivos de una forma más rápida. Ahora, dentro de lo que es la intervención, hay que tener en cuenta que lo que se desea es desarrollar esta habilidad lectora. Pero para poder desarrollar esta habilidad lectora, tenemos que empezar con el reconocimiento justamente de los fonemas, después trabajar con los grafemas y después trabajar con palabras. Y después que ya empezamos con todo ello, ir con la formación de las oraciones, y que estas oraciones tengan una estructura coherente. Entonces, una vez que justamente desarrollamos todas estas habilidades eh, y después desarrollar las habilidades lectoras, también tenemos que desarrollar estas habilidades justamente de comprensión. No podemos comprender lo que no conocemos o lo que no reconocemos. Y después ya de ello, justamente también esto va a la mano con lo que es la escritura y la numeración. Entonces acá les voy a mencionar algunos elementos que justamente tienen o que hay que tener en cuenta dentro de lo que es los componentes del lenguaje, ¿no? ¿Cuáles son estos elementos importantes? Uno de ellos, la conciencia fonológica, es la importancia de reconocer justamente el sonido, ¿no? El sonido con lo que empieza una letra. Entonces nosotros podemos hacer ejercicios como este, ¿no? ¿Qué palabra empieza con M? Entonces muchas veces cuando nosotros queremos enseñar, más que nada a las docentes que están en inicial, ellas acentan mucho la primera letra, ¿no? M, mamá, se dicen, ¿no? Y justamente es para que se desarrolle esta conciencia fonológica. Entonces acá nos dan figuras, varias figuras, ¿no? Es importante también primero preguntar qué es este, ¿no? Es un sol, ¿no? Acá que tenemos una manzana, ¿no? Y acá que tenemos una rueda. Y también podríamos pedir que lo describa. El sol es amarillo, es redondo. Cuando sale el sol en las mañanas, ¿no? La manzana es roja. Y acá la rueda también podemos decir es redonda, ¿no? Entonces ir describiendo cada uno de ellos y después que descubra cuál es la que empieza con M, ¿no? Y después acá también la misma estrategia, ¿no? Acá podemos decir primero que reconozca cada uno de los elementos y después pedir cuál de ellas empieza con la letra, ¿no? Es la letra de inicio. Ahora también tenemos la decodificación. Una vez que ya reconoce bien cada fonema, es importante que trabajemos con las sílabas, ¿no? Es por ello que en preescolar nos hacen planas, ¿no? De repetir ma, me, mi, mo, mu, y después ya empezamos a formar las palabras combinando estas sílabas, ¿no? Mamá, ¿no? Mima, ¿no?
Entonces acá también podríamos dar podríamos hacerlo como fichita o también en una hoja y que vayan formando las palabras. En este caso, si juntamos ga con to, sería gato, ¿no? Y después ya podemos ir agregando 3 sílabas, podríamos ir agregando según cómo vaya avanzando, para que vayan formando las palabras. Ahora, ¿esto con qué objetivo? Justamente para que después eh, pueda formar oraciones y como les había mencionado, que estas oraciones tengan una estructura y también tengan una coherencia. También es importante la fluidez, y la fluidez no solamente va acompañado con que, eh, o sea, lea de forma rápida, ¿no? Sino que también que su lectura no solamente sea rápida, ¿no? Sino que esta lectura eh, esté bien, bien pronunciada, o sea, que haya una lectura fluida, pero que sea entendible para los que la están escuchando. Y el vocabulario semántico es el que se va a ir adquiriendo durante este proceso de conciencia fonológica, durante este proceso de codificación y durante este proceso de fluidez, porque cuando se adquiere la fluidez, ¿no? Es mucho más fácil para el niño interactuar con, con su entorno social. Entonces, y todo esto, ¿no? Todo ello, todo lo anterior mencionado, la conciencia fonológica, la codificación, la fluidez y el vocabulario semántico, todo ello nos permite la comprensión, ¿no? La comprensión justamente de lo que leemos, de lo que estamos interactuando dentro de nuestro medio social. Muy bien. Entonces, ahora también quería mencionar, refiriéndome a algunas investigaciones científicas que nosotros podemos encontrar en diferentes repositorios y como les había mencionado, uno de los temas de dificultad de aprendizaje que vamos a encontrar en más cantidad es justamente sobre la dislexia. Entonces, ¿cómo afectaría la dislexia al niño en este aspecto tan importante que es la autoestima, ¿no? Y este es un aspecto importante porque se trata de habilidades intrapersonales. Justamente nosotros habíamos mencionado que una de las cosas que nosotros podemos observar y que ponemos nuestro voz de alerta es cuando vemos este bajo rendimiento escolar. Y imagínese el niño, por más que se esfuerza, no logra justamente su objetivo. Y todo esto, de alguna forma, se va a sentir frustrado, se va a sentir que no tiene la misma capacidad que los demás, ¿no? Mientras sus demás compañeros quizás ya están en un nivel cognitivo diferente y ya están adquiriendo otras destrezas, otras capacidades, él siente no puede por más que se esfuerce. Y aún más, si es que dentro de la interacción en su hogar o en el ambiente educativo o en el ambiente social, justamente le pueden etiquetar o, o podrían ponerle algún apodo o podrían quizás decirle, debes esforzarte más, o le podrían decir tantas cosas, todo esto de alguna u otra forma va a afectar a su autoestima, ¿no? Entonces es importante justamente tener en cuenta este aspecto cuando nosotros observamos, ¿no? Que dentro de la interacción eh, de la familia o dentro de la interacción docente, eh, no evitar hacer comparaciones o evitar justamente eh, no darle el refuerzo necesario, ¿no? Entonces ahí es importante entender que este niño se está esforzando
por lograr ciertos objetivos, ciertas metas, ¿no? Pero él va a un ritmo diferente, ¿no? Y justamente porque presenta esta dificultad. Entonces, es importante brindarle, si es dentro de nuestro alcance, brindarle las herramientas necesarias, o de lo contrario, brindarle ese refuerzo, porque nosotros para poder justamente estudiar es importante, o dentro de nuestra interacción laboral, es importante la motivación. Entonces, uno de los aspectos que tenemos que tener en cuenta dentro de nuestra interacción con el niño. Otro de los aspectos también que perjudica lo que son los problemas de las dificultades de aprendizaje, como la dislexia, es en las habilidades sociales, ¿no? Porque justamente al no tener esta fluidez, o al no tener esta capacidad de comprensión, dificulta justamente interactuar con el otro. Y también podría de alguna u otra forma influenciar este aspecto de las habilidades intrapersonales, ¿no? Porque dentro de nuestras habilidades intrapersonales sabemos que no solamente se trata de la autoestima, sino también de la autoimagen, del autoconcepto. Entonces, y podría insertar su, en su inconsciente: yo no puedo, yo no voy a ser capaz, ¿no? Entonces, esto de alguna u otra manera va a mermar en esta interacción con mi entorno, ¿no? Porque mi autoconcepto está justamente devaluado por este aspecto. Entonces, también va de alguna u otra manera, va a afectar a estas habilidades sociales, que es tan importante en el niño, porque nos permite justamente aprender a gestionar más que nada nuestras emociones, ¿no? Dentro de estas habilidades sociales podemos desarrollar diferentes otras habilidades, como la empatía, como la escucha activa, como la comunicación asertiva, como la capacidad también de, de poder resolver diferentes problemas de nuestro día a día, ¿no? Entonces es importante justamente para el niño, para el individuo, desarrollar estas habilidades sociales, que con este problema esta dificultad de aprendizaje se ve afectada. También dificulta Licenciada justamente Osorio. a las emociones. Ay, sí, 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 licenciado dime, Osorio, Taina. perdón por interrumpir la capacitación. ¿Podría alzar un poco la voz para que se pueda escuchar? Porque se escucha un poco lejano su voz. Ah, ya, a ver, voy a ver si lo subo acá. Gracias por avisar. ¿Ahora se me escucha mejor? Sí, licenciado Osorio, ahora sí se logra escuchar perfectamente. Ya, gracias por avisar. Entonces, este aspecto también va a afectar a las emociones, porque al sentirse frustrado por no conseguir ciertos objetivos, va a influenciar en en sentirse justamente, va a crear ciertos pensamientos como: yo no puedo, yo no soy capaz, soy diferente a los demás, y esto de alguna u otra manera va a repercutir en la emoción del niño. Entonces también, si es que trabajamos con una intervención, tenemos que trabajar la gestión de emociones. Esto es básico justamente en todas nuestras interacciones. Y también hay otro estudio que justamente nos menciona la importancia de la meditación, de aprender a lo que es la meditación, el mindfulness. Por ejemplo, el mindfulness es viene justamente de la intervención de la terapia cognitiva conductual, la cual la terapia cognitiva conductual tiene justamente 3 generaciones, ¿no? Y esta pertenece a la tercera. Y entonces nosotros en la tercera tenemos mucha evidencia científica que esta técnica de mindfulness es muy utilizada para diferentes aspectos, como los trastornos de conducta alimentaria, como el tema de adicciones, y también ha sido muy práctico, muy funcional, justamente para lo que es
es cuando el niño presenta alguna dificultad de aprendizaje. Hay, hay muchas técnicas, pero una de ellas que se usa bastante la imaginación. Y más que nada esto, ustedes dirán, pero ¿en qué le va a aportar el mindfulness? ¿No? Le aporta, porque nosotros habíamos mencionado que este es un proceso que no solamente eh, va a quedar en lo que es, esto no solamente va a quedar en, en lo que es el no reconocer eh, las letras o en confundir las letras, no solamente va a quedar en ello, sino que esto va a tener una consecuencia. Y las consecuencias pueden ser muchas, como hemos visto, ¿no? Puede tener una afectación en la autoestima, puede tener una afectación en sus habilidades sociales, puede tener una afectación también en sus emociones. Entonces, si yo me siento frustrado, me siento diferente, que a pesar de que me esfuerzo mucho y no logro lo que deseo, esta frustración me esconde rabia, cólera, ¿no? Entonces, y voy a tener, cuando tenga que, de repente me van a decir, sí, sale adelante a leer, y esto me va a provocar, ay, no, o sea, por favor, no, trágame tierra, va a decir el niño, ¿no? Porque eso le va a crear cierta ansiedad, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es bajar estos niveles de ansiedad que le ocasiona esta misma situación, ¿no? Como consecuencia de su dificultad de aprendizaje. Entonces, una de las técnicas eh, principales que tenemos hoy en día es el mindfulness, ¿no? Y también tenemos que usar técnicas para poder trabajar lo que es la regulación de emociones. Entonces, no es decirle, no te sientas así, validar lo que estás sintiendo. Te estás sintiendo triste, te estás sintiendo frustrado, te estás sintiendo ansioso, validar. Pero una vez que valida, que ya lo reconoce y lo valida, ¿cómo lo gestiona? Entonces, una de las herramientas para poder gestionarlo es por medio del mindfulness, ¿no? Nosotros podemos usar, por ejemplo, la imaginería, ¿no? Este ejercicio. Después les voy a pasar un videito al final para que ustedes vean que hay una técnica muy bonita y que se puede realizar justamente con el niño, ¿no? Por medio de la imaginería podemos también usar cuentos, ¿no? O de repente alguna metáfora que nos lleve justamente a reflexionar cómo se supera. Por ejemplo, uno de los cuentos que es muy presente y muy famoso es la tortuga y, y la liebre, ¿no? Entonces ellos, por ejemplo, la liebre se confiaba de que él iba muy rápido y tenía esa capacidad. En cambio la tortuga iba a su ritmo, ¿no? Y no se preocupaba tanto, lo único que se preocupaba era de llegar a las metas. Entonces después eh, entonces podríamos hacer como una metáfora, ¿no? Que hay algunos que pueden lograr más rápido sus objetivos y llegar más rápido, pero hay otros que toman un tiempo como la tortuga, pero que al final llegan a la meta, entonces logran sus objetivos. Entonces podemos trabajar de diferentes formas para poder mejorar este aspecto de la mala gestión de emociones y para mejorar este aspecto justamente de la ansiedad que podría estar sintiendo el niño frente a esta dificultad. ¿Ya? Eso también es importante mencionar. Y otro aspecto también importante para poder liberar la ansiedad, para poder regular nuestras emociones en el niño, es esta actividad física, el movimiento del cuerpo. Con diferentes ejercicios justamente que podamos interactuar, ¿no? Ejercicios como mover quizás la cabeza para un lado, para el otro, mover los hombros, estirar. Podemos buscar una dinámica corta, ¿no? Pero que al niño justamente le permita mover su cuerpo, liberar su energía, expresar con su cuerpo eh, aquello que de repente nos está permitiendo expresar, ¿no? Entonces esto nos permite justamente nivelar esos niveles de ansiedad que puede estar sintiendo
actividad física también es otro aliado dentro de la interacción. Ahora, dentro de esta temática, es importante mencionar el rol que tiene el padre y el docente. El rol que tiene el padre justamente porque es aquel que va a interactuar con él dentro de esta dificultad. Una de las cosas que se puede realizar, ¿no?, con el niño es usar justamente este condicionamiento operante en la cual tenemos reforzadores, no utilizar los castigos en realidad, esta parte de los reforzadores, que cuando el niño obtiene algún logro, así nosotros lo consideremos pequeños, reforzar este logro, porque esto justamente va a permitir al niño a sentirse motivado y también reforzar este aspecto de la autoestima, ¿sí? Nuestra autoestima, cómo la podemos ir fortaleciendo o mejorando este aspecto o nutriendo con logros alcanzados. Entonces, si esos logros justamente son visualizados por nuestro entorno, son nuestros padres y también que son nuestros docentes, entonces esto permite al niño poder mejorar y poder motivarse en lo que es el aprendizaje. El docente también es un gran agente dentro de la interacción porque de alguna u otra manera tiene que insertar estrategias para poder lograr el aprendizaje en el niño, no poder anclar este aprendizaje. Y aparte de ello, que muchas veces una de las personas que podría decir, da la voz de alerta, es el docente, ¿no? Es el docente el que pide al padre una reunión para informarle que ha observado, ¿no?, que tiene cierta dificultad y que sería bueno que evalúe un profesional. Entonces, el docente también podría usar reforzadores, ¿no?, con ciertos logros. Y dentro de la interacción del aula, si es que vemos que por ahí hay alguien que podría eh, quizás poner algún apodo, fastidiar al niño por esta dificultad, trabajar con lo que es la psicoeducación. Porque justamente esto me hace recordar a, a una revista científica, ¿no?, que hablaba justamente de los universitarios que tenían o presentaban alguna dificultad de aprendizaje, como la dislexia. Y ante esta dificultad, ¿no?, justamente al joven se le hacía mucho más complejo comprender ciertos conceptos o poder realizar ciertas tareas. Entonces, es ahí cuando el director habló con estos jóvenes, llegaron a la conclusión que sí, que estaban presentando, ¿no?, que habían presentado ya un problema de aprendizaje, pero que aún todavía esto de alguna u otra manera seguía presente en su vida. Entonces, ¿qué es lo que realizó el docente en este centro? Fue campañas de sensibilización con respecto a los problemas de aprendizaje, ¿no? Para que así, de esta manera, en vez de que personas de repente se burlen o, o los marginen, más bien sean como agentes o nexos de apoyo para ellos, ¿sí? Y después adaptaron también sus pruebas, ¿no? Estas pruebas que tenían, las adaptaron por medio de la tecnología para que sea mucho más fácil para ellos poder responderlas y ya no formular las preguntas muy complejas, sino de una forma más sencilla, más claras y más precisas. Entonces, esto aportó mucho justamente en los estudiantes universitarios que presentaban justamente esta dificultad, porque empezaron a aumentar sus notas, ¿no? Y también mejoró mucho el aspecto de la autoestima. Entonces, nosotros, como sabemos, el problema de aprendizaje, en especial la dislexia, está más o menos porcentuado entre un 5 o un 15%, ¿no? Entonces, es algo que es importante tenerlo en cuenta porque cada 25 o 30 alumnos tendríamos entre 3 a 4 niños que probablemente tengan un problema de aprendizaje. Ahora, otro aspecto con respecto a la parte de docente,
hay una revista científica también, ¿no? Eh, que menciona justamente la diferenciación que tenía el docente cuando mencionaba tiene dislexia o cuando mencionaba eh, presenta una dificultad de aprendizaje, ¿no? Solamente este cambio. Y decían, ¿no? Que cuando ellos justamente percibían como que su alumno tenía dislexia y ellos utilizaban diferentes estrategias y no lograban los objetivos, ellos se sentían frustrados frente a esta situación. Se sentían muy frustrados. Pero cuando cambiaron, esto ya no mencionaban como que tiene dislexia, sino presenta problemas, dificultades de aprendizaje. Este hecho hizo que ellos lo tomaran no de una forma tan, tan presionada, ¿no? Sino que lo tomaron de una forma de que sí, era algo que presentaban, pero que en algún momento esto ya se podía superar. Entonces dice que su interacción con estos casos de dislexia era mucho mejor, que fluían más las estrategias, ya no tenían esa presión, solamente con este cambio. Y que en el alumno también tuvo un efecto, ¿no? Porque antes decían, sí, ese niño tiene dislexia, ¿no? En cambio, ya le dicen, no, tú presentas una dificultad de aprendizaje. Entonces dice que el niño también cambió esta percepción. Miren, solamente es la percepción de la palabra, ¿no? Una cosa es que yo diga, yo tengo dislexia, ¿no? Es algo como que es mío y me caracteriza, y es muy diferente decir, no presento un problema o una dificultad de aprendizaje. Entonces es algo que puedo tomarlo como que, sí, ahora tengo, o sea, ahorita presento esta dificultad, pero más adelante la puedo superar. Entonces, este hecho nomás hizo este cambio, ¿no? Este es el cambio cualitativo. Entonces, también es algo importante que demeritar. Ahora, como habíamos mencionado en la parte inicial, hablábamos de algunos mitos que podían presentar frente a esta temática. Eh, entonces, la dislexia en adultos. La dislexia en adultos también podría justamente visualizarse. ¿Por qué? Porque muchas veces esto no es intervenido oportunamente, ¿no? Entonces, o puede persistir. Entonces, más o menos es una persona que se va a observar desordenada, despistada, ¿no? Va a tener la dificultad justamente de recordar algunos nombres, va a recordar más los rostros, va a tener la dificultad de no recordar muy bien algunos datos y es posible que confunda la izquierda y la derecha. Eso no quiere decir que si tú dices, hoy tengo uno de ellos, si tengo el dislexia, no, sino que eh, nosotros siempre sabemos que todos tienen que ser bajo un diagnóstico, ¿no? Y más que nada cuando se trata de un adulto. Entonces, ¿a qué conclusiones podríamos llegar? Una de las conclusiones que podríamos llegar, al menos desde las diferentes lecturas de revistas científicas, habla mucho sobre la importancia que tiene trabajar desde lo que es la intervención oportuna, porque gracias a la intervención oportuna, justamente permite resultados mucho más efectivos, mucho más eficaces, mucho más rápidos. Aparte de ello, que como habíamos mencionado, esta repercusión o esta consecuencia en los diferentes ámbitos del niño va a ser de menor intensidad, ¿no? Hablando de lo que es autoestima, hablando de lo que es habilidades sociales, mencionando de lo que es también la regulación de emociones, ¿no? Y todo esto también va a permitir justamente una capacidad resolutiva de problemas. Ahora también es bueno mencionar que algunas están viendo todavía investigaciones porque todavía no es algo todavía probado, pero ahí están haciendo investigaciones que esto puede tener también alguna carga genética, ¿no? Y están queriendo identificar cuál de los genes es la que puede llevar esta carga genética.
No quiere decir ahorita no podríamos mencionar que si un padre es disléxico, su hijo va a ser disléxico. No, todavía no podríamos dar esa veracidad, pero sí hay la probabilidad, ¿no? Hay la probabilidad. Después también otros estudios mencionan sobre este adelanto justamente de las neuroimágenes, de las imágenes justamente de que hay una reducción justamente en esa masa gris, ¿no? Que hay un cambio en el cerebro, justamente en la estructura del cerebro del niño. Otro aspecto también que podríamos mencionar en temática de la dislexia, que es importante justamente en la interacción con su entorno, ¿no? Motivarlo mucho justamente a comunicarse, a desarrollar estabilidad, ¿no? Y justamente nuestros apoyos, ¿no? Nuestros coterapeutas dentro de este proceso justamente de intervención va a ser los padres, ¿no? Entonces es importante justamente que ellos sean grandes aliados. Entonces una de las cosas que tendríamos que pensar con ellos es trabajar desde lo que es la psicoeducación. También hay otros estudios, ¿no? Hablando de nuevas estrategias para poder intervenir lo que es la dislexia, hablan mucho sobre lo que es el aspecto teatral, ¿no? Que por medio del teatro, ¿no? Ellos tienen que leer ciertos textos que justamente van muy de acuerdo con el personaje que van a representar. Entonces, mencionan que ha habido respuestas muy exitosas frente a esta técnica, porque de alguna u otra manera, ¿no? Están concentrados justamente mucho en lo que van a representar, no están concentrados mucho en lo que van a representar. Entonces, de alguna u otra forma, fluye, con menos presión, fluye más su lectura. Después también, dentro de lo que es las diferentes técnicas, ahorita se está ya incluyendo en países de afuera y también de acá, de Perú, eh, lo que es la gamificación, ¿no? La gamificación se está usando mucho para poder, y eso también viene a colación debido a lo que es la pandemia, ¿no? Han tenido que continuar justamente con sus diferentes intervenciones con respecto a los problemas de aprendizaje. Entonces la gamificación es llevar al juego, ¿no? A los juegos online, ¿no? Pero con este propósito educativo, ¿no? Que por medio del juego, por medio de desafíos, por medio de recompensas, vamos logrando ciertos logros, ¿no? Y vamos avanzando en el proceso. Y todo esto está adaptado justamente a las necesidades de poder interactuar con el joven o con el niño con este problema con esta dificultad de aprendizaje que es verdad. Entonces, y otro, para poder ir más o menos cerrando, otro, otro estudio también menciona, ¿no? Que como esto dificulta justamente a lo que es la mala gestión de emociones, a lo que es la autoestima, a lo que es las habilidades sociales, incorporaron ciertas sesiones de coaching, ¿no? Porque el coaching, bueno, busca de alguna manera la superación personal. Entonces, por medio de estos talleres de coaching que incorporaron justamente en ese centro, lograron justamente que la persona se empodere, ¿no? Y este aspecto de autoestima se mejore. Entonces, todo esto también influyó de forma positiva a la superación del niño con dislexia. Entonces, nosotros, por ejemplo, como les he mencionado, dentro de lo que es los trabajos de investigación, podemos encontrar muchos trabajos de investigación respecto a esta temática, ¿no? Yo he tratado más o menos de resumir algunos aspectos importantes porque me pareció interesante, ¿no? No solamente quedarnos justamente de repente en esta forma, ¿no? De la dificultad, ¿no? Que
solamente se centra en la dificultad de reconocer, en la dificultad de leer, y todo esto repercute en escritores, sino va más allá, ¿no? Va más allá a algo que nosotros no visualizamos, como este aspecto de la autoestima, como este aspecto de las habilidades sociales, como este aspecto justamente de resolución de problemas. Y bueno, ¿no? Una de las cosas que se visualizan en un primer momento es el rendimiento escolar. Entonces, y todo esto trae como consecuencia lo antes anunciado. Ujú. Bien. Entonces, ahora con respecto a lo que es el material de trabajo que yo he utilizado, acá están todas las referencias bibliográficas o también algunos enlaces que ustedes también van a poder revisar en su momento. Y también, bueno, adjuntado este material, ¿no? Que me parece muy interesante, una manera diferente de leer, donde es un manual muy rico desde su experiencia de vida. Es muy rico y hay un gran aprendizaje. ¿Sí? Gracias por su atención, ¿no? Y bueno, estaría aquí concluyendo mi exposición. Muchas gracias, licenciada Osorio, por la capacitación que nos han brindado el día de hoy. Bueno, ahora entramos a la ronda de preguntas. Les invitamos a nuestros amigos participantes en colocar sus consultas en el chat para que puedan ser respondidas. Bueno, la primera consulta que nos dejan es, ¿cuáles son los primeros indicios para darnos cuenta que nuestros hijos tienen dificultades en su aprendizaje? Ujú. Claro, uno de los primeros indicios que nosotros vamos a poder visualizar es la eh, cantidad de palabras que va adquiriendo el niño durante su ciclo de desarrollo. Nosotros tenemos justamente los hitos de desarrollo en el cual nos menciona algunos aspectos o algunas capacidades que va a ir adquiriendo el niño, ¿no? Por eso es que vi por conveniente en el material de trabajo colocar una tabla sobre la cantidad de palabras que puede ir adquiriendo el niño. Aparte de ello, que también nosotros esto lo vamos a visualizar, de repente va a estar un poco distraído, inatento, ¿no? Y también va a tener dificultad justamente en aprender los números, en aprender los días de la semana, en aprender los colores. Entonces todo esto, y después cuando ya está en la interacción preescolar, va a confundir las letras, ¿no? Entonces todo esto nos puede justamente dar una alerta que es necesario justamente ir donde un especialista. Muchas gracias, licenciada Osorios, por su respuesta. Antes de pasar a la siguiente consulta, les informamos a nuestros amigos participantes que sus materiales de la primera clase ya fueron enviados a sus correos electrónicos. Pueden revisarlos en su bandeja de spam o correos no deseados, pero si no logra ubicar los materiales, comunicarse con su asesora vía WhatsApp para que les pueda ayudarlo. Bueno, la siguiente consulta nos escriben por interno y es, ¿qué características tiene un niño con dificultades de aprendizaje? Bueno, es bastante parecida a la anterior, ¿no? Eh, Cuando ya tiene, o sea, tú me estás preguntando cuando ya tiene dificultades de aprendizaje. Entonces, ¿cuáles son esas características? Bueno, dependiendo en qué área nosotros nos vamos a abordar. Si, por ejemplo, es en el área educativa, vamos a visualizar que hay un bajo rendimiento escolar, ¿no? Esto se va a visualizar en sus notas. Y esto debido a que se le va a dificultar en la comprensión justamente lectora porque tiene una dificultad en reconocer o en memorizar, ¿no? O en confundir las formas. Entonces, es ahí. O también va a tener una dificultad, como les había mencionado anteriormente, si hablamos de este aspecto educativo, en el área educativa, ¿no? En el colegio, de poder aprender los números, las letras, lo que es los días de la semana, los colores. Entonces va a tener, va a ir a un ritmo diferente.
Ahora, si nosotros nos referimos a nivel emocional, nosotros estaremos refiriéndonos a estos aspectos que ya habíamos mencionado dentro de la exposición, ¿no? Que es posible que presente una baja autoestima y esta misma baja autoestima de alguna u otra forma repercuta en sus habilidades sociales, ¿no? Y de alguna u otra forma gestione mal sus emociones porque se va a sentir frustrado, se va a sentir que algo está pasando con él, ¿no? Que sus demás compañeros están logrando algunas adquisiciones y él no lo está logrando de la misma manera. Y en lo que es el aspecto familiar, esto también se va a ver visualizado justamente, ¿no? Esta, esta baja autoestima, porque por eso es que es importante trabajar tanto en la área docente como en la familia con reforzadores. Muchas gracias, licenciada Osorio, por su respuesta. Antes de pasar a las siguientes consultas, les informamos a nuestros amigos participantes que recuerde que aún están a tiempo de realizar pago por la certificación y pueda obtener los materiales. Les estoy dejando en el chat el número de mi compañero para que puedan comunicarse con él directamente y les pueda ayudar a obtener estos beneficios. Bueno, la siguiente consulta que nos dejan es, ¿qué estrategias pedagógicas recomendarían para trabajar con un niño que tiene dificultades de aprendizaje? Muy bien, ¿me escuchas? Sí, ¿no? Ya. Entonces nosotros, por ejemplo, cuando muy bien. Nosotros, muy bien. Entonces, nosotros cuando trabajamos justamente con niños, tenemos que ser muy interactivos, muy visuales, quizás en algún momento usar fichas, ¿no? Donde tenga una figura grande o señalando qué es lo que referente a la palabra que queremos justamente mencionar, ¿no? Pero dentro de esta interacción, como habíamos mencionado, tenemos que empezar primero con estos fonemas, después ir a los grafemas, después con palabras, formar oraciones y que estas oraciones tengan una estructura coherente. Entonces tenemos que ir paso a paso. También, de alguna u otra forma, ahora, hoy en día, no tenemos la facilidad de la tecnología, entonces podemos usar también herramientas eh, como la gamificación o algunos portales también que se han aperturado, ¿no? Que algunos tienen paga o algunos justamente crean sus propios portales web, ¿no? Que se puede interactuar justamente con la gamificación. Entonces, pero sí, es importante ser muy interactivo, muy visual, ¿no? Y principalmente siempre reconocer justamente los logros que va adquiriendo, ¿no? Y brindarle la confianza que sí lo va a lograr. Eso también es muy importante. Ujú. Muchas gracias, licenciada Osorio, por su respuesta. La última consulta es desde el Facebook Live. Saludos también a nuestros amigos participantes que nos ve desde la fanpage. Y la pregunta es la siguiente. Los docentes tendríamos que manejar diferentes hojas de aplicación para los niños con problemas de aprendizaje que hay en el salón. Bueno, dentro de lo posible, nosotros sabemos que las necesidades de los niños van a variar, ¿no? Así presente la misma dificultad de aprendizaje. En alguna manera es importante adaptarnos justamente al niño y si nosotros podemos facilitar ciertos materiales para poder lograr y poder ser como apoyo para lograr justamente estas capacidades sería mucho mejor, ¿no? Para así el niño no se sienta frustrado con respecto a lo que no se está logrando en su momento, ¿no? Y de repente, de acuerdo como el niño puede ir avanzando dentro de su intervención que le den, porque cuando nosotros visualizamos un niño que tiene alguna dificultad de aprendizaje, y yo supongo dentro del área docente, mayormente en el nido justamente donde he elaborado el año pasado, el docente
llama al padre y le informa con respecto a esta necesidad que tiene su niño, ¿no? Entonces el padre ya por su lado ya justamente busca una solución y muchas veces hay algunos colegios que a veces hacen un poco más de presión en este aspecto, ¿no? Entonces, si es que nosotros, dependiendo, ¿no? Si es que el docente está dentro de su facilidad, hacer algún material extra para poder adaptar a la necesidad del niño sería mucho mejor, porque le estaríamos ayudando dentro de su interacción. Pero cuando no es posible, ¿no? Dentro de lo posible, tratar de tener quizás figuras o la pronunciación acentuada para algunos casos. Ujú. O de repente también como en lo que había mencionado en el ámbito de la universidad, hacían consignas claras y precisas, ¿no? Y habían adaptado también los formularios por medio de Google, habían adaptado los formularios para sus evaluaciones. Ujú. Entonces esto facilitó justamente la interacción del estudiante. Muchas gracias, licenciada Osorio, por su respuesta. Bueno, al parecer creo que ya no hay más consultas. Cerramos entonces la ronda de preguntas. Agradecemos a la licenciada Osorio por la capacitación que nos han brindado el día de hoy y también agradecemos a nuestros amigos participantes por su preferencia. Recuerda que esta capacitación es la primera clase del curso. La segunda clase inicia el próximo lunes en el mismo horario. Estar atentos a sus correos electrónicos y a sus WhatsApp, ya que por ese medio se le estará enviando el link del Zoom de la capacitación. Y también informarles que los que realizaron el pago con anticipación, que también sus certificados serán entregados y, perdón, enviados a sus correos electrónicos ese día, ya que se termina la capacitación. Recuerden que sus certificados cuentan con código QR y se mantiene en nuestra plataforma para que lo compartan en sus redes. Bueno, eso sería todo por hoy. Que tenga unas buenas tardes. Muchísimas gracias, licenciado Osorio, por la capacitación. Gracias también, Dayana. Gracias.